Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Física por la invitación, ¿sí? Y en particular al doctor José Méndez. Lo que no les dijo, y la verdad es que yo quisiera tomar un poco de espacio en esta plenaria para agradecerle personalmente todo su apoyo durante mi formación académica. Él no les dijo que fue mi asesor tanto de maestría como de doctorado, ¿no? Entonces, mucho de lo que les voy a presentar aquí viene siendo parte de ideas que hemos discutido a lo largo del tiempo. Por supuesto, él tiene mucho más experiencia que yo, así que sus enseñanzas, las discusiones, los regaños, ¿sí? Están aquí en lo que les voy a presentar. Y en realidad cuando uno tiene la oportunidad de hacer un sabático, la verdad es que tiene uno mucho tiempo para divagar, ¿sí? En muchos aspectos, principalmente de la física, ¿sí? Y que me gustaría compartirles aquí. En realidad no les quiero presentar un problema cuya solución está clara. Al contrario, es un problema abierto que me gustaría compartir con ustedes, aprovechando que hay un montón de estudiantes de licenciatura y de posgrado que se pudieran interesar en esta clase de problemas. Y por supuesto, aprovechando que hay muchos colegas expertos en física estadística, me gustaría dejar ahí esa información que quizás con el paso del tiempo pudiéramos entender qué es lo que está sucediendo, por qué una cantidad física, como es el segundo coeficiente del virial, es tan importante, al menos en el área de materia condensada blanda, y sobre todo para entender de qué manera muchos fenómenos pueden encontrar una representación universal, se pueden establecer mapeos, ¿sí? Y se pueden entender algunos procesos inclusive fuera del equilibrio termodinámico. Entonces les voy a platicar un poco de lo que la gente en los últimos años, ¿sí? Le ha denominado la ley extendida de estados correspondientes. Les voy a platicar sus orígenes. La verdad es que sus orígenes son bastante empíricos, y principalmente quiero enfocarme en algunas aplicaciones. Ok, antes de eso quisiera agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible también esta historia, en particular a mis estudiantes, ¿sí? Y por aquí está el responsable, aquí atrás casi no se ve. Casi el responsable principal de todo lo que les voy a mostrar es Néstor. Néstor actualmente está en la Universidad de Chicago finalizando su estancia postdoctoral. Él hizo la mayoría de los cálculos que les voy a presentar, él los llevó a cabo. Y también quiero agradecer a mis colegas en el NIST en Estados Unidos, en la Universidad de Delaware, recientemente en la Universidad de Düsseldorf, en el grupo de Stefan Egelhaf, que prácticamente ellos han provisto de resultados experimentales que de alguna manera permitieron que nos interesáramos en esta clase de problemas, y en particular también con ellos hemos discutido por qué ese parámetro, por qué esa cantidad física parece ser bastante interesante y relevante. Por supuesto, también quiero agradecer el apoyo financiero que hemos recibido en la División de Ciencias e Ingenierías a través de diferentes proyectos del CONACYT. Sí, también la propia Universidad de Guanajuato, como ya mencionó el doctor Méndez, de la Fundación von Humboldt, sí, de la UNAM a través de la Fundación Marcos Moschinsky, y recientemente del Centro para la Investigación de Neutrones en Maryland. Que por cierto, ahora que comentaba el doctor José Méndez sobre mi estancia postdoctoral en Constance, yo ahí conocí a Edén Figueroa, quien dio una excelente plenaria hace 2 días, ¿no? Y la verdad es que dejó la vara muy alta, porque después de ver su plática dije, quisiera hacer otro doctorado, y en particular con Edén, ¿no? Pero bueno, creo que ya los tiempos ya nos ajustan, pero quisiera presentarles esto que desde mi punto de vista también parece ser importante, ¿no? Ok, entonces la ley extendida tiene sus orígenes en realidad en la ley de estados correspondientes, ¿no? La ley de estados correspondientes la introdujo por ahí de 1873 Van der Waals, cuando él se dio cuenta que si su ecuación de estado se reescribe en términos de los parámetros críticos, como la presión crítica, la temperatura crítica y el volumen crítico, entonces esta ecuación de estado podría ser descrita por una función cuasi universal, en la cual diferentes sistemas con una composición molecular o atomística diferente, pues prácticamente daban, o se podía representar a través de esta función. Esto se había observado en diferentes sistemas, en particular gases atómicos como el argón, el criptón, más o menos el xenón también caía dentro de este tipo de universalidad, y posteriormente llegaron Pitzer y también Guggenheim, donde ellos observaron que reescribir en términos
de los parámetros críticos ciertas cantidades termodinámicas, ¿sí? se podían describir a través de funciones que toman una forma universal. ¿Sí? Por ejemplo, primero Van der Waals se dio cuenta de que eso se podía realizar con la ecuación de estado, también con el segundo coeficiente del virial, con las densidades de coexistencias, con la presión de vapor, con la entropía de vaporización, con los coeficientes de expansión térmica, etc. Muchísimas cantidades termodinámicas, si nosotros las expresábamos en términos de los puntos críticos, se pueden describir a través de una función y esa función es universal. Por supuesto, esta ley de estados correspondientes no es aplicable a todos los sistemas. Se dieron cuenta que de inmediato, una vez que nosotros incorporamos interacciones más complejas o sistemas más complejos, ya esos sistemas no podían ser descritos a través de esta ley de estados correspondientes, ¿no? Sin embargo, nosotros nos podemos preguntar si esta ley de estados correspondientes es aplicable a otros materiales. ¿Y cuáles materiales? Por supuesto, los materiales que me llegan más al corazón, ¿sí? Que son los denominados materiales autoensamblantes, y esos materiales autoensamblantes son parte de una familia más grande que se conoce como la materia condensada blanda, ¿no? Y la materia condensada blanda, ¿sí? Es prácticamente un campo multidisciplinario. Ustedes pueden ver que existen una gran variedad de áreas de la ciencia, ¿sí? Que se encargan de estudiar muchos de los fenómenos que ocurren dentro de la materia condensada blanda. Y nada más para los estudiantes de licenciatura que no están familiarizados con este tipo de tópicos o de temas, la materia condensada blanda es un término acuñado por Pierre-Gilles de Gennes, quien fue un premio Nobel de Física en 1991, ¿sí? Y la característica, o dos de las características fundamentales de estos materiales es que son fácilmente deformables cuando uno les aplica campos externos cuya magnitud es del orden de la energía térmica, ¿no? Y la otra característica que a mí me parece fascinante es que bajo ciertas condiciones termodinámicas se autoensamblan generando una gran variedad de estructuras, y la estructura le imparte muchísimas propiedades, ¿no? A estos materiales, diferentes propiedades químicas, físicas, ópticas, biológicas, mecánicas, etcétera, ¿no? Y no es de extrañarse por estas propiedades existe un conjunto enorme de áreas de la ciencia que están interesadas en entender las propiedades de estos materiales, ¿no? Ok, en particular yo estoy interesado en una clase de materiales blandos que se denominan los coloides, ¿sí? Porque desde el punto de vista físico los coloides pueden ser usados como sistemas modelo, ¿sí? ¿Por qué son considerados sistemas modelo? Porque miren, si nosotros consideramos a las partículas coloidales que tienen cierta dimensión lineal, esta dimensión lineal oscila en este intervalo, desde unos cuantos nanómetros hasta unas cuantas micras, y en estas escalas de longitud que son accesibles experimentalmente, también podemos encontrar objetos extremadamente complejos como las proteínas, los virus, los polímeros, y uno sabe que las fuerzas que experimentan estas partículas coloidales, que son del orden de la energía térmica, pues son más o menos del mismo tipo que las fuerzas que experimentan estos otros objetos, que son muchísimo más complicados. Entonces, si uno entiende cuantitativamente los fenómenos que ocurren en la ciencia coloidal, uno podría extrapolar, ¿sí? Muy inocentemente esa información para poder entender muchas de las características que ocurren en estos sistemas más complejos y, ¿por qué no?, incluso en algunos sistemas atomísticos. Otra propiedad interesante es que sus escalas de tiempo las podemos definir como aquel tiempo que le toma más o menos a una partícula coloidal difundirse o moverse en una distancia similar a su tamaño, oscila también en una región la cual es accesible experimentalmente, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos sistemas que podemos observar directamente en el laboratorio, que podemos nosotros simular o que podemos aplicar todas estas teorías de la mecánica estadística, y entonces podemos construir un triángulo importante que resulta ser ahora una especie de nuevo paradigma en la ciencia, porque tenemos o podemos atacar o entender procesos que ocurren en los sistemas de muchos cuerpos desde diferentes vertientes, ¿no? Dos características importantes de las partículas coloidales es que prácticamente podemos cuantificar las interacciones directas que ocurren entre ellas, ¿sí? Y esas interacciones son consecuencia de que esos objetos poseen, por ejemplo, una carga eléctrica, un momento dipolar eléctrico, un momento dipolar magnético, etcétera, ¿sí? Pero también experimentan interacciones que son muchísimo más complicadas, que se conocen como las interacciones hidrodinámicas, y estas dependen del campo de velocidades donde están inmersos esos objetos, porque además estos objetos están inmersos
en un medio huésped, ¿no? Que tradicionalmente puede ser agua, ¿no? Y además, otro aspecto que es fundamental y del cual no voy a hablar aquí, pero espero que algún día tener la oportunidad de hablarles de la historia fascinante del movimiento browniano, porque el movimiento browniano, ustedes saben, sí, fue descrito también por Albert Einstein, y el cual nos permitió, o le permitió a los físicos de aquella época, creo que ya se perdió la batería del apuntador. Si me dan un minuto, voy a cambiar de apuntador. Perdón. Listo. Entonces, el movimiento browniano fue sumamente importante. ¿Está igual? No. No, perdón, es aquí en la pantalla. El movimiento browniano es sumamente importante porque hace poco más de 100 años entendimos, sí, que existen átomos y moléculas, pero quizás el aspecto más importante de la naturaleza del movimiento browniano es el hecho que nos permitió entender que el principio de conservación de la energía también es válido a nivel molecular. Entonces, tiene una historia fascinante la descripción del movimiento browniano, pero hoy no voy a hablar aquí del movimiento browniano, pero es una de las características o huellas digitales de esta clase de sistemas, ¿no? Ok, otra característica que es importante, no nada más desde el punto de vista científico, también desde el punto de vista tecnológico, es que los coloides abundan en la vida diaria. De hecho, ayer hicimos uso excesivo durante la cena de una aplicación importante de los coloides, ¿no? Como las cervezas, los quesos, las gelatinas. Entonces, la industria alimenticia está hecha prácticamente a base de coloides. La industria también de las pinturas o de las cremas está hecha a base de coloides, y otra gran variedad de industrias hacen uso importante de los sistemas coloidales. Entonces, si uno entiende su comportamiento desde el punto de vista de la ciencia básica, quizás podemos utilizar a los coloides para hacer desarrollo e innovación tecnológica. Y como pueden ver, pues los sistemas coloidales exhiben estados de equilibrio y fuera de equilibrio que son sumamente importantes e interesantes, ¿no? Ok. Bien, si uno quisiera entender el diagrama de fase de los coloides, uno debe de poner principal atención a lo que es el alcance de la atracción. Imagínense que ustedes tienen partículas coloidales esféricas de un diámetro sigma, ¿no? Tradicionalmente, el potencial de interacción entre coloides tiene más o menos esta característica. Tienen una repulsión que evita que las partículas o las esferas se traslapen. Puede existir una componente atractiva que posteriormente decae con la distancia, ¿no? Y vamos a definir el alcance de la atracción como R. Y Dan Frenkel, en un artículo muy bonito que publicó en Science, nos enseñó lo siguiente. Nos enseñó que si el alcance de esta atracción es mayor a 1.25 veces el diámetro de las moléculas, entonces el diagrama de fase, temperatura, densidad que exhiben los sistemas coloidales es el típico, ¿no? El punto triple queda siempre por debajo del punto crítico. Tenemos una región gas, que es una región pobre en partículas coloidales. Después tenemos una región líquida, sí, que es un sistema mucho más concentrado, y posteriormente, si ustedes aumentan la densidad, aparece la región cristalina. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el alcance de la atracción es menor a 1.25 veces el diámetro de las partículas, ¿no? Aparece un fenómeno que es sumamente interesante, porque los sistemas coloidales exhiben también una transición gas-líquido, pero esta transición gas-líquido es metaestable, ¿sí? No es la transición termodinámica estable. La verdadera transición termodinámica estable resulta ser la coexistencia fluido-cristal, y como pueden ver aquí, prácticamente la representación del diagrama de fase gas-líquido, sí, es meramente, es un estado metaestable. Y uno puede decir, bueno, si es metaestable, seguramente no existe. No, claro que existe, y lo hemos visto y lo utilizamos en diferentes aplicaciones tecnológicas, sí, también se puede calcular, sí, y nosotros podemos observarlo porque el tiempo de vida de esta región metaestable es enorme, ¿ok? Pero desde el punto de vista termodinámico, es una región metaestable. Y si nosotros seguimos disminuyendo el alcance de la atracción, incluso ahora aparecen dos tipos de cristales. Y también resulta ser que esos dos tipos de cristales son metaestables respecto a la transición termodinámica de cristal, que es estable. Y si ustedes escuchan al doctor Magdaleno Medina Noyola, él nos hablará de otro tipo de estados que ocurren, que son mucho más exóticos, que son más complejos, y son los estados de equilibrio, que voy a tratar de platicar un poquito más adelante. Ok, yo en particular
En particular quiero saber si realmente la ley de estados correspondientes me permite describir de alguna manera estos sistemas que son muchísimo más complejos, ¿no? Para ello me voy a enfocar únicamente en más o menos en una sola región de alcance de la atracción del potencial, por ahí de 1.1. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos el diagrama de fase de este sistema, coincide con muchos fenómenos que ocurren en sistemas más complejos, como la cristalización de proteínas, ¿sí? como la gelación de sistemas coloidales. Y nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo de este diagrama de fase dentro y fuera del equilibrio, utilizando principalmente técnicas de simulación por computadora. En el ensamble canónico utilizamos prácticamente el método que desarrolló el doctor Gustavo Chapela, que es considerar una caja alargada en una de las direcciones, ¿sí? Y en cuanto encendemos la atracción y disminuimos la temperatura, ustedes pueden ver cómo el sistema evoluciona y prácticamente tenemos una región pobre en partículas coloidales que identificamos como la región vapor y una región rica en partículas coloidales que identificamos como la región líquida, ¿no? Entonces, los resultados que ustedes van a ver aquí es el conjunto de los cálculos que hicimos principalmente utilizando este tipo de técnicas, que además tenemos que agregarles algunos métodos adicionales para poder cuantificar correctamente los estados energéticos accesibles a las partículas coloidales, por ejemplo, el templado en paralelo, ¿sí? Del cual no les voy a platicar aquí, pero que nos permiten evaluar correctamente los perfiles de densidad y, por lo tanto, reconstruir el diagrama de fase, ¿no? Y esto ha sido una colaboración que les comento con muchos grupos de investigación, principalmente experimentales, y muchos de los resultados que vamos a ver aquí se comparan directamente con esos resultados experimentales. Bien, entonces regresemos a la pregunta original. Nosotros podríamos utilizar la ley de estados correspondientes para este tipo de materiales que son más complejos, son más sofisticados que los gases moleculares. La respuesta a esa pregunta es no. Pero en el 2000, Noro y Frenkel encontraron una situación bastante interesante, ¿sí? Y esa situación la encontraron no de primeros principios, ¿sí? La encontraron recolectando una infinidad de datos de simulación por computadora para un gran número de potenciales de interacción, y ellos observaron lo siguiente. Ellos observaron, imagínense, este es el potencial de interacción de un sistema coloidal, esta es la atracción, esta es la barrera repulsiva. Ustedes pueden definir un diámetro efectivo en lugar del diámetro físico de las partículas coloidales. Si ustedes definen el diámetro efectivo como la componente de la barrera repulsiva, ¿sí? Y se quedan únicamente con la componente atractiva, y ustedes calculan o determinan la densidad reducida. Rho es el número de moléculas por unidad de volumen, ¿sí? Sigma efectivo al cubo, pues prácticamente tiene unidades de volumen, por lo tanto este objeto que está aquí es una densidad reducida, y ellos observaron que si dos sistemas tienen el mismo diámetro efectivo, la misma densidad reducida y el segundo coeficiente del virial reducido, donde el segundo coeficiente del virial reducido es el segundo coeficiente del virial dividido entre el segundo coeficiente del virial de esfera dura, es decir, moléculas que únicamente interactúan al contacto, ¿sí? Prácticamente estos dos sistemas comparten las mismas propiedades termodinámicas, ¿sí? Es sumamente interesante. Ellos recolectaron toda esa información, la pusieron junta y se dieron cuenta que en el régimen coloidal, cuando el alcance de la atracción es menor a 1.25 veces el diámetro de las partículas y los sistemas comparten estos parámetros, tienen las mismas propiedades termodinámicas. Y a esa característica le llamaron la ley extendida de estados correspondientes, ¿sí? Y de la mecánica estadística nosotros sabemos que el segundo coeficiente del virial contiene información explícita del potencial de interacción a pares entre las moléculas, ¿no? Y recordemos nada más brevemente que el segundo coeficiente del virial nace de tratar de entender las correcciones a los gases, ¿sí? La corrección más allá del comportamiento del gas ideal. Y bueno, el segundo coeficiente del virial se puede mostrar utilizando las herramientas de la mecánica estadística, que toma esta forma funcional para potenciales que son radialmente simétricos, ¿no? Entonces vamos a asumir nosotros que prácticamente todos los potenciales con los que vamos a trabajar tienen esa característica, ¿no? Y entonces eso lo pusieron
en un artículo, Noro y Frenkel, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿y de qué me sirve esa información? Bueno, los experimentales empezaron a utilizar esta información para tratar de establecer un lenguaje universal en toda y cada una de sus mediciones experimentales. ¿Por qué? Porque realmente los potenciales de interacción entre partículas coloidales son muy variados, ¿no? Son muy variados y ellos querían utilizar un lenguaje común. Bueno, el lenguaje común, nosotros podíamos condensar toda la información o todos los detalles del potencial intermolecular en este simple objeto, sin darle ninguna interpretación física, ¿no? Entonces, los colegas experimentales dijeron, es una forma barata de realmente establecer un lenguaje común y de condensar toda la información ahí. Bueno, entonces nosotros nos dimos a la tarea de entender un poquito más allá esta famosa ley extendida de estados correspondientes, nos hicimos algunas preguntas y bueno, durante los últimos 7 o 8 años nos hemos dado a la tarea de ver si realmente podemos aplicar esta ley extendida de estados correspondientes a diferentes situaciones. Y ahorita les voy a presentar un poco los resultados que hemos obtenido acerca del diagrama de fases de coloides y proteínas, acerca de la gelación coloidal y un trabajo reciente que hemos desarrollado acerca de la formación reversible de agregados coloidales, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera aplicación. Y para la primera aplicación nosotros nos preguntamos si la ley extendida de estados correspondientes depende de la forma funcional del potencial. Entonces cuando el Néstor ya aprendió a hacer los cálculos y a determinar el diagrama de fase, entonces le dije, pues ¿sabes qué, Néstor? Agárrate casi todos los potenciales que tradicionalmente se ocupan en esta área para entender el diagrama de fase de una gran variedad de sistemas coloidales. La verdad es que no fueron tantos, pero sí exploramos algunos de ellos, por ejemplo, lo que se llama el potencial de Yukawa atractivo, que de alguna manera la gente ya lo había utilizado para entender la interacción entre sistemas cargados, entre coloides cargados. El otro que exploramos, que ese me llega más al corazón porque fue parte de las cosas que hice durante la tesis de doctorado, que es cuantificar el potencial efectivo de interacción entre coloides cuando ustedes agregan una componente adicional como un polímero o partículas coloidales más pequeñas, y entonces surge esta interacción atractiva entre partículas coloidales y finalmente, ¿sí?, un potencial modelo que nos permite realmente simplificar muchos cálculos, simplificar la vida, que es el pozo cuadrado. Entonces, para nuestra sorpresa es que si ustedes determinan el diagrama de fase que predicen estos 3 potenciales, nos encontramos con que prácticamente el diagrama de fase, en lugar de poner aquí la temperatura, ponen ustedes el segundo coeficiente del virial reducido contra la densidad reducida con la densidad crítica. Vean, prácticamente la curva es universal. Por supuesto tenemos desviaciones, las desviaciones más importantes las encontramos en la estimación del punto crítico, pero la rama gas y la rama líquida parece ser que caen exactamente en la misma curva universal. ¿Okay? Y lo más importante es que parece ser que en el punto crítico el segundo coeficiente del virial reducido toma un valor universal de menos 1.5, ¿no? O en términos de tau es lo que se conoce como el parámetro de Baxter, que tiene que ver con el potencial de Baxter, que, como les repito, es una manera mucho más sencilla y compacta de resumir o de condensar toda la información del potencial de interacción. Por ejemplo, vean, en el potencial de Yukawa hay 2 parámetros, que son epsilon, que me da información de la profundidad del potencial, y kappa, que usualmente se conoce como el parámetro de apantallamiento, y el inverso de kappa nos da información del alcance del potencial. En el caso del potencial de Asakurosawa, eta, que es la razón de tamaño entre partículas, también es quien modula el alcance del potencial, y bueno, lambda, en términos del pozo cuadrado, también modula el alcance de la atracción. Y vean cómo todos esos potenciales para diferentes valores de kappa, eta o lambda, ¿sí?, nosotros fuimos capaces de calcular el diagrama de fase y nos dimos cuenta que el diagrama de fase es universal. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Aquí tenemos información sumamente valiosa. ¿Sí? Sabemos que prácticamente la ley extendida de estados correspondientes no depende de la forma funcional del potencial. ¿Sí? Eso es valioso porque si no depende de la forma funcional del potencial, eso significa que podemos utilizar un potencial modelo para poder explicar la fenomenología, al menos a nivel del diagrama de fase, de cualquier potencial que tenga estas características. ¿Y cuál vendría siendo el más simple?
pues el pozo cuadrado. Entonces, llévense esa información en la cabeza porque las siguientes aplicaciones tienen que ver con un uso excesivo de lo que es del empleo del potencial pozo cuadrado como potencial modelo, porque pues ya sabemos que el diagrama de fase pues prácticamente no depende de la forma funcional del potencial. ¿Ok? Bueno, ese fue el primer resultado. Lo que también quisimos ver era si la temperatura crítica depende o no de la forma funcional del potencial. No, aquí pueden ver, no nada más eran nuestros datos, ¿sí? Aquí pueden ver una gran variedad de datos de simulación reportados por muchísima gente en el mundo con diferentes tipos de potenciales. Estas líneas continuas son una aproximación teórica. Ahorita no hagan caso de la aproximación teórica, pero todos los símbolos que ven aquí ustedes prácticamente son valores de la temperatura crítica obtenida por diferentes autores, ¿sí? Lo que nos llevó a prácticamente obtener la dependencia de la temperatura crítica como función del alcance efectivo del potencial de interacción. Eso es interesante, ¿no? Que la temperatura crítica en realidad no depende de la forma funcional del potencial y únicamente depende del alcance efectivo. ¿Ok? Bien, ¿qué más aprendimos? Lo siguiente, dijimos, bueno, por ahí en esa época había yo contactado a Stefan Egelhaf en Düsseldorf, ¿sí? Estábamos discutiendo sobre un aspecto completamente diferente. Queríamos nosotros entender procesos de autoensamblaje dirigido cuando las partículas coloidales están sujetas a campos externos modulados, ¿sí? Y de repente me di cuenta que él o su grupo habían caracterizado los diagramas de fase de una gran cantidad de proteínas, en particular la lisosima. Y vean, ustedes díganme si la lisosima es esférica. Además, los colores que ven aquí representan la gran heterogeneidad en la distribución de carga que exhibe esta proteína, ¿no? Entonces, yo dije, si es cierta la ley extendida de estados correspondientes, eso significa que el diagrama de fase, ¿sí? de este sistema que es extremadamente complejo debería de obedecer la ley extendida de estados correspondientes. Y mejor aún, el potencial de interacción entre proteínas debe ser un objeto extremadamente complejo porque además debe depender de la orientación de las proteínas, ¿cierto? Por la heterogeneidad en la distribución de carga. Y yo dije, bueno, pues realmente lo que sabemos hacer los físicos y hacemos bien es hacer esférica la vaca, ¿no? Entonces, vamos a hacer esférica la vaca. Y además, en los experimentos de Stefan, ellos habían escogido un potencial extremadamente complejo, lo habían parametrizado y de los resultados experimentales ellos pudieron obtener ciertos parámetros, ¿no? Y entonces, cuando nosotros leímos el paper, yo me di cuenta, en este artículo, me di cuenta que los diagramas de fase parecían ser que podían colapsar a una curva maestra y que se parecían mucho a lo que nosotros habíamos o estábamos escribiendo nosotros también en el artículo, ¿no? Entonces le escribí a Stefan y le dije, oye, no seas mala onda, rólate los datos experimentales porque por ahí tenemos unos cálculos que a lo mejor pueden servir para explicar tu diagrama de fase. Y para no hacerles el cuento largo, lo que hicimos técnicamente es el potencial que ellos estaban utilizando, que era una especie de Yukawa atractivo, más una componente que dependía de los aditivos que le estaban añadiendo a la solución, porque ellos querían entender cuál era el efecto de los aditivos o sales, ¿sí? Al comportamiento, a la conducta de fase de las proteínas, ¿no? Porque ellos saben también que con cierta cantidad de aditivos incluso este objeto se puede desnaturalizar. Entonces, con experimentos de dispersión de luz, determinan ellos el segundo coeficiente del virial o pueden determinar el diagrama de fase y bueno, ustedes pueden ver aquí los símbolos que prácticamente están rellenados, los azules, los rojos y los negros son los datos experimentales y los símbolos abiertos corresponden prácticamente a nuestros cálculos utilizando el mapeo gracias a la ley extendida de estados correspondientes que nos permite determinar lo que es el alcance efectivo. Entonces el acuerdo es impresionante, ¿no? Fuimos capaces de hacer la vaca esférica y al hacer la vaca esférica no perdimos demasiada información desde el punto de vista termodinámico. Y esto es, por supuesto, muchísimo más barato que tratar de entender la naturaleza tan complicada en cuanto a la interacción entre proteínas, ¿no? Y todavía quisimos entender más al respecto. Dijimos, ok, parece ser que podemos hacer la vaca esférica y eso significa que si un sistema tan complejo como las proteínas se puede mapear, ¿sí? A un sistema muy simple donde las interacciones son radialmente simétricas, nos preguntamos, ¿podríamos establecer una relación inversa? Es decir, nosotros podríamos
observar la infinidad de binodales o la infinidad de coexistencias gas-líquido que reportan los experimentales en sus experimentos y utilizarla como el protocolo inverso para entender al menos cualitativamente el alcance de la atracción entre proteínas y estimar relativamente la profundidad del pozo de potencial? La respuesta es sí. Sí, ahí fue cuando ya nos pusimos a colaborar con el grupo de Stefan y su postdoc Florian, donde él tenía una infinidad de datos experimentales, ¿sí? Donde habían hecho un montón de experimentos, habían tratado de mapear sus datos experimentales a un montón de potenciales modelo, y pues, ¿qué creen? La historia es que toda esa información cae exactamente en la misma región descrita por la ley extendida de estados correspondientes, ¿no? Y eso significa que prácticamente podemos utilizar esta ley para establecer esa información inversa, que tradicionalmente es al revés, ¿no? En mecánica estadística tenemos la información molecular, utilizamos esa información molecular utilizando las técnicas de la mecánica estadística para construir diagramas de fase y tratar de entender la fenomenología de los sistemas experimentales. Aquí la propuesta es al revés. Ya vimos que sí funciona esta ley de estados correspondientes extendida, que podemos interpretar los datos experimentales utilizando esta ley y entonces proponer el camino inverso. ¿Ok? Entonces eso, de alguna forma, de acuerdo a Stefan, que él es el experimental, él me dijo, eso es oro molido. Y pues parece ser que sí, porque después de esto, infinidad de grupos experimentales están reportando prácticamente la validez de la aplicación de la ley de estados correspondientes extendida, ¿no? Ok, entonces, otro aspecto que consideramos sumamente interesante es el siguiente. Podemos utilizar esta ley para ahora establecer un mapeo, y un mapeo más complejo. Si funcionó para proteínas, nos preguntamos, ¿funcionará ahora para entender el diagrama de fase de esferocilindros atractivos? Y los esferocilindros tienen una razón sumamente importante, ¿sí? Hoy en día se están sintetizando esferocilindros atractivos para entender de qué manera el arresto dinámico, del cual les voy a hablar más adelante, es afectado por la anisotropía en la forma de las moléculas, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, sí, que por ahí Ana Laura Benavides, también colega de la división, ella publicó un artículo donde más o menos estableciendo equivalencia, perdón, aquí me equivoqué, aquí no es HS, ¿sí? Aquí es más o menos que el segundo coeficiente del virial de moléculas esféricas, ¿sí? Y que interactúan con cierto potencial atractivo, me pueden dar evidencia del diagrama de fase de un sistema de varillas atractivas, y para ello prácticamente tendría yo que cuantificar el segundo coeficiente del virial de ese sistema de esferocilindros y compararlo con el de esferas, y si lo igualo me podría dar información del diagrama de fase de este objeto que es más complejo. La respuesta es sí, de hecho aquí están los resultados, ¿sí? Ana Laura publicó resultados, ella no se dio cuenta, ¿sí?, de esta importancia, no conocía, me comenta que no conocía esta ley extendida de estados correspondientes. Después de discutir con ella nos dimos cuenta de lo poderosa que es esta ley extendida, y ella lo único que hizo fue extraer el pozo equivalente para el sistema de esferocilindros, simula el diagrama de fase, que son estas líneas sólidas continuas que están aquí, y lo compara con el diagrama de fase del sistema de esferocilindros atractivos, que son los símbolos que ven aquí, y pues prácticamente el acuerdo es fabuloso, ¿sí? Eso significa que un sistema mucho más complejo, como el de los esferocilindros atractivos, también se puede mapear a un sistema de esferas duras atractivas con un pozo de potencial, con un alcance efectivo y una amplitud efectiva, ¿no? Y bueno, nos dimos a la tarea de ver si había más datos reportados en la literatura, de aplicar esta idea. Desafortunadamente encontramos únicamente unos cuantos datos de esferocilindros que son casi como cacahuates. Digamos, el esferocilindro más alargado tiene una forma como de dímero, pero nos dimos cuenta que también el diagrama de fase colapsa de acuerdo a la ley extendida de estados correspondientes, y que más o menos el punto crítico tampoco, si uno lo expresa en términos del segundo coeficiente del virial, el punto crítico parece ser que no cambia considerablemente como función de la razón de aspecto o del largo del esferocilindro. Tomamos ese hecho para estimar el punto crítico, ¿sí? Y vean, si uno asume que el segundo coeficiente del virial de los esferocilindros es menos 1.7, ¿sí?, nosotros podemos determinar la temperatura crítica de este sistema, ¿sí?, asumiendo este valor universal,
y prácticamente lo que obtuvimos es la línea roja, mientras los cuadros que aparecen aquí en azul son los datos de simulación por computadora. Entonces es otra evidencia de que este objeto, el segundo coeficiente del virial, también puede ser empleado para establecer mapeos en sistemas todavía más complejos, porque todavía la lisocima se veía media esférica, ¿no? Aquí el esferocilindro realmente dista de ser una esfera. Ok, entonces aprendimos algunas cosas. Aquí voy a parar la parte de las proteínas y de los sistemas anisótropos y me voy a ir a una segunda aplicación, ¿sí? La segunda aplicación tiene que ver con gelación coloidal. Y por ahí, durante los 90s, ¿sí? y principios de la primera década del 2000, había un debate sobre, bueno, ¿qué induce arresto dinámico? ¿Cuál es el mecanismo físico de arresto dinámico? Los diagramas de fase que les presenté anteriormente, estos diagramas de fase, los que aparecen aquí, son diagramas de fase de equilibrio, pero nosotros sabemos que existen otros estados termodinámicos de no equilibrio y la pregunta es, ¿cómo los podemos escribir? Uno de ellos es lo que se conoce como el gel coloidal, y estaba en debate cuál era el mecanismo físico que induce el proceso de gelación. Por ahí llegó Peter Lu, ¿sí? Que trabaja en el grupo de David Weiss en Harvard, y él lo que hizo fue poner partículas coloidales coexistiendo con polímeros. Añadió polímeros, indujo el efecto de depletion, la atracción de depletion entre partículas coloidales, ¿sí? Pero como realmente es bien difícil cuantificar ese potencial efectivo cuando los polímeros ya se empiezan a traslapar y empiezan a hacer cosas raras, él dijo, olvidémonos de cuantificar cuantitativamente, ¿sí? la atracción efectiva entre coloides. Y entonces hagamos uso de la ley extendida de estados correspondientes. De hecho, utilizaron en sus cálculos, utilizaron también como lo hicimos nosotros, 3 diferentes formas de potencial, un Pozo, un Lennard-Jones y una Sakurosawa. Y ellos dijeron, en lugar de estimar cuantitativamente el verdadero potencial efectivo entre coloides, que ese es otro reto, es otra pregunta importante en ciencia coloidal, vamos a utilizar el hecho de que si medimos la distribución de clústeres, ¿sí? Nosotros podemos cuantificar el segundo coeficiente del virial, aplicamos la ley extendida de estados correspondientes y obtenemos el potencial efectivo equivalente. ¿Sí? Justo lo que les acabo de mostrar. Lo hicieron, ¿sí? Y entonces ellos pudieron reproducir, aquí no le puse los resultados, reproducieron la gama de resultados experimentales. Prácticamente lo que ellos hicieron fue medir y calcular el factor de estructura. El factor de estructura describe prácticamente la correlación espacial entre partículas coloidales y ellos observaron que conforme iban aumentando la concentración de polímeros en el sistema, es decir, mientras hacían más atractivas las partículas coloidales, llegaba a un valor crítico de la concentración de polímero donde a bajos Qs el factor de estructura se disparaba 2 órdenes de magnitud. ¿Sí? Y eso estaba asociado, o eso típicamente está asociado con lo que se conoce como descomposición espinodal, que prácticamente los coloides se empiezan a separar de fase, pero vieron que el proceso era demasiado lento y el sistema se arrestaba. ¿Sí? Se arrestaba ahí porque se frustraba completamente el proceso de descomposición espinodal y ellos le llamaron que prácticamente gelación coloidal es prácticamente debido o es un resultado de la interrupción en el proceso de descomposición espinodal y por ahí en el último párrafo del paper, si se lee con cuidado, ellos dicen, y además ese es el mecanismo universal que describe el proceso de gelación. Por supuesto eso causó revuelo, pero bueno, lo publicaron en Nature, ¿sí? Y tienen por ahí como 500 citas, y nosotros nos dimos cuenta o quisimos entender un poquito más a detalle, ¿sí? El proceso de gelación. Pero bueno, lo que les quiero mostrar aquí es que siguieron utilizando como camino la ley extendida de estados correspondientes, ¿no? Y nosotros, en la colaboración con Norman Wagner en Delaware, ¿sí? Trabajar con los ingenieros químicos es padrísimo porque ellos pueden diseñar prácticamente las partículas con la forma, el tamaño, ¿sí? El tipo de interacción que queramos. Ellos se les ocurrió prácticamente utilizar partículas de óxido de silicio, les pegaron una cadenita de carbono y en el medio apropiado, ¿sí? En la solución apropiada y bajando la temperatura, estas cadenitas adquieren una configuración cristalina y eso induce una atracción efectiva termorreversible entre las partículas coloidales. Y este sistema que está aquí, desde el punto de vista experimental, es mucho más limpio. ¿Por qué? Porque este sistema, el sistema de Peter Lu, tiene 2 especies.
¿sí? Este sistema tiene una anomalía. Son dos especies, tienen a los coloides y a los polímeros coexistiendo. Y si tienen a los coloides y a los polímeros coexistiendo, eso significa que hay una contribución al segundo coeficiente del virial debido a la interacción polímero-polímero, ¿okay? Que no está tomada en cuenta en esta descripción, porque ellos asumieron que el segundo coeficiente del virial nada más venía directamente ¿de quién? De la interacción efectiva entre coloides mediada por los polímeros. Y esa es una descripción incompleta. De hecho, si uno hace un cálculo, ¿sí? Cuantitativo de lo que es el segundo coeficiente del virial, se van a llevar una sorpresa. El segundo coeficiente del virial de la mezcla coloide-polímero es positivo. No hay forma que sea negativo. La única manera que le salió negativo pues es integrar los grados de libertad de los polímeros, pegarlos al potencial efectivo y calcular el segundo coeficiente del virial de acuerdo a la expresión que les puse anteriormente, lo cual es completamente erróneo. La ventaja de este sistema es que las cadenitas de carbono son parte de la partícula, tienen ahora una partícula efectiva que interactúa, que induce la interacción entre las partículas coloidales y ahí sí pueden calcular correctamente el segundo coeficiente del virial. Bueno, rápidamente, no tengo mucho tiempo. ¿Cómo le hicimos para determinar el estado gel? ¿Sí? Aquí viajan los neutrones, por acá está el reactor. ¿Sí? Acá se generan los neutrones, salen hechos la mocha, le pegan a la muestra, de la dispersión de los neutrones podemos medir el factor de estructura, ¿sí? A través de pruebas mecánicas o reológicas se determina la temperatura a la cual ocurre la gelación y eso se ha observado experimentalmente que cuando los coeficientes elásticos son función de la raíz cuadrada de la frecuencia de corte, prácticamente estamos en el estado gel. Entonces lo que hicieron mis colegas experimentales fue determinar la temperatura de gelación. Una vez que se determina, se mete la muestra aquí en el haz, se obtiene el factor de estructura y llega el Ramón y prácticamente mapea toda esa información a un potencial tipo pozo cuadrado utilizando la ley extendida de estados correspondientes y entonces mapeamos el diagrama de fase de este sistema al plano temperatura versus densidad, ¿no? Se hicieron una gran variedad de experimentos a diferentes concentraciones. Aquí hay una de las simulaciones que hice. Prácticamente las partículas en rojo significa que son partículas coloidales que se están asociando y que están siendo parte del proceso de gelación. Entonces, este fue el diagrama de fase que construimos. Recuerden que tau es el parámetro de Baxter o técnicamente el segundo coeficiente del virial como función de la densidad y los puntos verdes que están aquí son la frontera de gelación. Y sí, efectivamente encontramos que a bajas densidades, ¿sí? A bajas densidades, prácticamente el proceso de gelación coloidal es debido a la descomposición espinodal, como decía Peter Lu en su artículo en Nature. Pero a altas densidades, la curva de gelación es completamente diferente y ocurre afuera de la binodal. Lo más importante es que el proceso de gelación, ¿sí? Ocurre o hay valores de la densidad donde el proceso de gelación ocurre por encima de la binodal. No es cierto que sea descomposición espinodal y a altas temperaturas pues prácticamente colapsa con lo que se conoce como el vidrio atractivo que la gente ya había estudiado hace muchos años, ¿no? Y ustedes pueden ver claramente cómo la distribución de partículas a bajas densidades o altas densidades es completamente diferente, por lo tanto el proceso de gelación coloidal depende de la naturaleza del potencial de interacción, ¿sí? Y práctica, bueno, después de esto, y me voy a ir ya un poco más rápido porque ya me dijeron que tengo poco tiempo, nosotros queríamos entender, había otro debate, ¿cuándo un gel deja de ser un gel y se vuelve un vidrio? ¿O cuándo un vidrio deja de ser un vidrio y se vuelve gel? ¿Sí? O viceversa. ¿O dónde está la frontera entre un gel y un vidrio? Entonces, no había claridad. Y nosotros dijimos, pues veamos el segundo coeficiente del virial. Encontramos, de acuerdo a nuestros datos experimentales, lo siguiente: el segundo coeficiente del virial puede tener valores positivos o valores negativos. Cuando tiene valores positivos, eso significa que la repulsión entre las moléculas domina. Cuando es atractivo, significa que la atracción entre las moléculas predomina. Entonces, encontramos una especie de punto de inflexión. Vean cómo cambia la pendiente del segundo coeficiente del virial, cómo cambia la pendiente en esta región, y en esta región es donde más o menos ya el segundo coeficiente del virial es positivo, lo que significa que aquí el sistema se está convirtiendo en un vidrio porque prácticamente aparece el mecanismo que se conoce como encajuelamiento, ¿no? Que una partícula ya no puede escapar
debido al atrapamiento que surge porque tiene muchos vecinos a su alrededor, mientras que a densidades menores, pues prácticamente es la formación de enlaces la que induce la formación o el proceso de arresto dinámico, y esa sería la frontera de gelación. Entonces, más o menos también el segundo coeficiente del virial nos dio información de dónde sí, parece ser que existe la frontera o la transición entre un gel y un vidrio, ¿no? Ok. Después hicimos otras cosas que ya no les voy a platicar por falta de tiempo. La verdad les quiero platicar mejor acerca de la tercera aplicación. Pero créanme que el segundo coeficiente del virial nos ayudó a entender otros fenómenos, como por ejemplo los efectos de gravedad en el proceso de gelación. Nos ayudó a entender también que no es nada más descomposición espinodal el mecanismo de gelación, sino también percolación de rigidez. Y si me invitan el siguiente año en alguna simultánea les puedo hablar de lo que es percolación de rigidez, pero les quiero platicar acerca de la tercera aplicación, ¿sí? Y es ahora algo completamente diferente. El segundo coeficiente del virial hasta ahora lo hemos utilizado para entender dos procesos que son de carácter macroscópico o termodinámico, que es el diagrama de fase y la formación de estados arrestados. Eso se puede interpretar como procesos macroscópicos. La pregunta es, ¿el segundo coeficiente del virial también me dará información de lo que ocurre a nivel local? Por ejemplo, si se está formando un gel o si el sistema se está separando en fases, uno sabe que primero se tienen que agregar las moléculas, ¿cierto? Cuando la condensación de moléculas prácticamente ocupa todo el volumen, sabemos que eso da lugar al mecanismo de separación de fase, ¿no? Pues ocurre la gota macroscópica y el sistema se separa en una fase gas y en una fase líquida. Pero el proceso previo, el proceso en el cual empiezan a formarse pequeños cúmulos, pequeños agregados, ¿sí? Y de carácter reversible, no los irreversibles, porque este proceso es netamente cinético. Cuando es reversible, ¿podemos decir algo acerca del segundo coeficiente del virial? Pues otra vez, hace algunos años, apareció Peter Lu, ¿no? Y ahora en Physical Review Letters, y dijo, no, en mis experimentos, que si se dan cuenta son los mismos que había reportado en Nature. Él dijo, en mis experimentos, yo prácticamente he visto los agregados pequeños, cúmulos grandes, y el grado de compactificación de estos agregados o la morfología de los agregados depende única y exclusivamente del alcance del potencial, del alcance de la contribución atractiva en el potencial. 4 años después aparece Paddy Royal en Cambridge y él dice, no es la atracción, no es el alcance de la atracción, es la intensidad de la atracción. Y entonces ahí había un conjunto, y ahorita se los voy a mostrar, un cúmulo de datos experimentales, ¿sí?, que parecían contradecirse. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es la atracción? ¿Es la amplitud de la atracción o es el alcance de la atracción la que determina el proceso de formación reversible de agregados coloidales o es otra cosa más? Bueno, como ya sabíamos que todos los potenciales, ¿sí?, a nivel coloidal y esféricamente simétricos y de corto alcance se pueden mapear un pozo, ¿sí?, y que más o menos en los experimentos el alcance que se tiene es como del orden de 1.1, entonces le dije a Néstor, oye Néstor, ¿será posible que entendamos cómo evoluciona la formación de clústeres cuando prácticamente las partículas experimentan diferentes estados termodinámicos, desde la región fluida, pasando por la coexistencia fluido-cristal y yendo hasta la coexistencia gas-líquido? Bueno, afortunadamente calculamos la coexistencia gas-líquido para este alcance, calculamos la coexistencia fluido-cristal, calculamos incluso la región de percolación y evitamos la región de percolación porque si entramos a la región de percolación nos vamos a encontrar con clústeres que se extienden en toda la caja de simulación. Y nos fuimos aquí a una densidad del orden de 0.08 y nos fuimos prácticamente bajando la temperatura o promoviendo la formación de agregados, ¿no? Y nos dimos cuenta de algo extremadamente interesante. Vean, nosotros la manera de cuantificar la morfología de los agregados es a través de lo que se conoce como el radio de giro, ¿sí? Y el radio de giro la gente siempre lo ajusta a una función que depende del número de moléculas que forman el agregado a la 1 sobre la dimensión fractal. Entonces, si la dimensión fractal es 3, o cercano a 3, significa que el grado de compactificación del agregado es como una esfera. Si la dimensión fractal es 2, es como una lamela, ¿no?, un plano. Y si es 1, pues prácticamente es una línea. ¿Ok? Entonces, encontramos algo sumamente interesante. Vean, hicimos el quenching, ¿sí? Disminuimos la temperatura, pasamos por diferentes estados termodinámicos
y observamos el comportamiento del radio de giro. El comportamiento del radio de giro es el siguiente. Los tres casos, para un valor de lambda y para un valor de la fracción de empaquetamiento. En los tres casos, prácticamente el radio de giro era insensible a los detalles termodinámicos. Para clústeres cuyo tamaño son menores a 10. Para agregados cuyo tamaño son mayores a 10, observamos que si hay una dependencia clara en el estado termodinámico o en el valor de segundo coeficiente del virial. De hecho, aquí está el valor de la dimensión fractal en cada caso. Después dijimos lo siguiente, pues ya sabemos que en el punto crítico ocurre más o menos a un valor de menos 1.5 en términos del segundo coeficiente del virial, y nos preguntamos qué pasa si cambiamos ahora el alcance de la atracción, pero mantenemos fijo el valor del segundo coeficiente del virial. La misma fenomenología, los clústeres pequeños no son sensibles ni a la atracción, ni al alcance de la atracción, ni la amplitud de la atracción, pero lo más interesante es que prácticamente para diferentes valores de lambda, manteniendo fijo el valor del segundo coeficiente del virial, no cambia la morfología de los agregados. ¿Eso qué les recuerda? Que diferentes sistemas que prácticamente tienen diferente alcance o diferente amplitud, pero mantienen el mismo segundo coeficiente del virial, tienen la misma dimensión fractal. ¿Eso qué les recuerda? A la extensión de la ley extendida de estados correspondientes. ¿Sí? O sea, parece ser que la ley extendida de estados correspondientes no nada más describe procesos de índole macroscópico, sino también está describiendo procesos de índole local, ¿sí? O microscópico, como la formación de agregados, ¿no? Entonces dijimos, ok, se ve muy padre, se ve bonito, si eso es cierto, a lo mejor valdría la pena mandar el paper a PRL, pero no podemos estar seguros hasta que no veamos qué dice la jungla de datos experimentales, ¿no? Y sí, la verdad es que había una jungla de datos experimentales que más o menos estamos colapsando aquí, nada más que como son usualmente mezclas de coloides y polímeros, y el polímero de nueva cuenta se utiliza para inducir la atracción efectiva entre coloides, no hay forma de determinar la relación funcional entre B2 y la concentración de polímero. Entonces asumimos que la concentración de polímero de alguna manera, ¿sí?, nos da exactamente la misma información que el segundo coeficiente del virial. Y vean, la fenomenología del diagrama de fase es la misma, la transición fluido-cristal, aquí tenemos también un régimen de gelación y la coexistencia metaestable gas-líquido, y todos los puntos que ven aquí, todos son puros datos experimentales, de un montón de gente, ¿sí? Y cuando agarramos todos esos datos experimentales y pusimos esos datos experimentales en una representación similar a la nuestra y pusimos nuestros ajustes, ¿qué creen que pasó? Vean, estos dos sistemas tienen diferente concentración de polímero, lo que sería equivalente a transitar sobre estos estados termodinámicos. Pues de nueva cuenta, los agregados pequeños no dependen de la forma de la atracción, pero los agregados grandes, mayores a 10, sí cambian su dimensión fractal, consistente con nuestra observación, y además estas líneas rectas que están aquí son los ajustes a nuestros datos de simulación, no tiene que ver nada con la naturaleza de estos datos experimentales, ¿no? Y después hicimos lo inverso, escogimos dos referencias diferentes para más o menos la misma concentración de polímero, pero que utilizaron diferente tamaño de polímero para cambiar el alcance de la atracción, y pues de nueva cuenta los clústeres pequeños parecen ser insensibles, ¿sí?, a la atracción, a la forma de la atracción, pero prácticamente los clústeres grandes tienen exactamente la dimensión fractal y con la misma pendiente que nosotros habíamos calculado con el simple pozo haciendo uso de la ley extendida de estados correspondientes. ¿Eso qué significa? Que toda la información experimental, que créanme, los colegas experimentales no se ponen de acuerdo, ¿sí? No se ponen de acuerdo en entender cuál es el mecanismo físico que induce este proceso de agregación coloidal reversible. Entonces le dije a Néstor, pues vamos a ver si nosotros en lugar de ver el radio de giro vemos la dimensión fractal como función del estado termodinámico, ¿qué sucede? Ese es el resultado más importante. Los clústeres pequeños, cuando transitan sobre diferentes estados termodinámicos para diferentes valores de lambda o de épsilon, vean cómo prácticamente su dimensión fractal no depende demasiado ni del estado termodinámico ni del valor del segundo coeficiente del virial. Pero los clústeres grandes nos dimos cuenta que diferentes potenciales con diferentes alcances
sí, pero con diferentes intensidades de los pozos, pero que tienen el mismo segundo coeficiente del virial, pues prácticamente siguen la misma curva maestra. ¿Ok? Y esta fenomenología es idéntica a la jungla de datos experimentales. Aquí tratamos más o menos de limpiar un poco los datos experimentales, ¿sí? Porque créanme, existen muchas barras de error, y aquí es evidente que a pequeños valores de la concentración de polímero las barras de error sean muy grandes porque la atracción no es muy intensa, pero cuando ustedes aumentan la concentración de polímero, que aumentan la formación de enlaces, pues más o menos sigue la misma fenomenología, y los valores de la dimensión fractal son similares a los que nosotros predijimos con nuestro simple pozo, pero que prácticamente contiene la información condensada de la atracción y del alcance del potencial. ¿Sale? Y prácticamente concluimos que la morfología de los agregados coloidales pues prácticamente también está descrita por la ley extendida de estados correspondientes. ¿Ok? Y bueno, dos aspectos ya para concluir, ¿sí? La ley extendida de estados correspondientes no solo describe las propiedades termodinámicas, ¿no?, macroscópicas de sistemas coloidales autoensamblantes, también es capaz de explicar propiedades locales, como la agregación coloidal reversible, y puede servir para mapear el diagrama de fases de un sistema anisótropo a un sistema equivalente isotrópico, o al revés. Además, provee una descripción compacta y o molecular de procesos que dan origen al arresto dinámico y al diagrama de fases de proteínas, ¿no? Entonces, les dejo esta información. El segundo coeficiente del virial está ahí. Parece ser que es un parámetro importante, ¿sí? Yo la verdad es que no había caído en cuenta de este hecho hasta que me puse un poco a condensar la información. Cuando el doctor José Méndez me invitó a dar la plenaria, dije, bueno, ¿de qué hablo? De autoensamblaje dirigido, de lo que estamos haciendo de arresto dinámico, pero como les digo, tuve muchísimo tiempo para divagar durante mi año sabático. Dije, bueno, a lo mejor si les presento a los expertos y a los jóvenes que hay algo ahí interesante en el segundo coeficiente del virial o en la ley extendida de estados correspondientes, me puedan ayudar a entender todos estos resultados, ¿no? Y ya para terminar, sí, hace un mes mi hijo estaba a las risas, ¿no? Estaba a las risas viendo la televisión. Entonces me senté con él para ver qué estaba viendo en la televisión, y por ahí me encontré una caricatura que me imagino muchos jóvenes la conocen, que se llama Rick y Morty, ¿no? Yo no sabía quién era él, pero este cuate es un científico, se supone que es el científico más brillante, creo, de la galaxia o del universo, ¿no? Y siempre anda planeando cosas raras con su nieto, ¿no? Entonces yo me sentí un poco identificado, no con mis nietos, pero sí con mis hijos, ¿no? Y ya había hecho yo una reflexión que la física es el arte de descubrir leyes de escalamiento, establecer relaciones universales entre cantidades físicas y emplear analogías o mapeos entre fenómenos físicos. Y créanme, me dio mucha risa cuando escuché esta frase él es Morty, ¿no? De Morty, que decía, a veces la ciencia es más arte que ciencia, ¿no? Y mucha gente no entiende eso. Bueno, creo que ese año de divagar en mi sabático me ayudó a entender un poco eso, ¿no? Y muchas gracias.